Muy buenos días, hermana familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 30 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 11 al 22, con el título Pablo llega a Roma para cumplir su misión y predicar el evangelio. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Donde estamos en el pasaje de ayer, llegamos a la isla de Malta que se encuentra aquí. Y vimos cómo los residentes de Malta recibieron a Pablo y todo el grupo muy bien. Prendieron un fuego para que se calentaran. Vimos cómo el apóstol Pablo agarró algo de leña, ramas para meter en el fuego, y una culebra le mordió. Entonces la gente de Malta dijeron: este debe ser un homicida, Dios lo está juzgando por su pecado. Pero él luego sacudió la serpiente en el fuego y vieron que no le pasó nada. Entonces de repente dijeron: oh no, él no es un homicida, él es un Dios. Y vimos que la gente luego lo recibieron, y dice aquí la palabra que estuvo ahí 3 meses. Obviamente pues por el invierno, que hacía mucho frío y que no era un buen tiempo para viajar. Entonces se quedaron ahí 3 meses hasta que llegara más o menos el mes de febrero para luego dirigirse hacia Roma. Y dice que se subieron en una nave alejandrina que venía desde Egipto, probablemente con grano y con diferentes productos, y que esa nave había invernado en la isla junto con ellos, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Cástor y Pólux vienen de la mitología griega, que fueron hechos dioses gemelos por Zeus, y Cástor y Pólux fueron venerados por proteger a los navegantes en el mar, y pues habían personas hasta en Egipto que eran devotos a Cástor y Pólux. Así que esta nave alejandrina tenía por enseña a estos dos dioses griegos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Entonces, la próxima parada que hacen es en esta ciudad llamada Siracusa, en la isla de Sicilia, que la verdad no está muy lejos de Malta. Sigue. De allí, costeando alrededor de la isla de Sicilia, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces, gracias a Dios, tuvieron, la verdad, condiciones óptimas para poder viajar de Siracusa hasta Regio, que podemos decir es como la punta de la bota de Italia. Llegaron a Regio y luego después, en 2 días, llegaron hasta Puteoli, aquí. Y como dice el apóstol Pablo, había un viento sur que los sopló y les ayudó a avanzar muy rápidamente. Llegaron a Puteoli, que era un puerto en la región de Nápoli. Era una región bastante próspera, porque era una región turística al sur de Italia. Dice: donde habiendo hallado hermanos y en Puteoli, cerca de Roma, hallaron cristianos. Dice: nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Entonces, aquí en Puteoli, el apóstol Pablo se encontró con otros cristianos y se quedó ahí toda una semana. Lo más probable es que Julio y los demás tenían cosas que hacer. Tal vez tenían que descargar y cargar cosas en la nave. Y Julio le dio la libertad a Pablo para andar, obviamente me imagino vigilado por soldados o por oficiales, pero le dio algo de libertad para que él anduviera con otros cristianos. Y dice: ¿de dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Ok, entonces llegan a Puteoli y luego de ahí empiezan a dirigirse hacia lo que es Roma, y se van vía terrestre. Había una carretera, que quizá la carretera más famosa, la vía Apia. Entonces llegaron aquí, primero al foro de Apio y luego a 3 tabernas. Y hasta allí, desde Puteoli hasta estos 2 puntos, que eran paradas claves en la carretera,
los mismos cristianos guiaron a Pablo. Y dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Dios usó a estos hermanos para animar a Pablo y para preparar su corazón, para fortalecerlo, para que llegando a Roma pudiera predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio valientemente con denuedo. Dice en el versículo 16, cuando llegamos a Roma, que era ya el destino final, y Dios le había dicho claramente a Pablo, yo te voy a guiar hasta Roma donde vas a testificar de Cristo Jesús. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Una vez más, vemos que Julio confía en Pablo, que él no va a huir, que no va a hacer absolutamente nada, y le da algo de libertad. Dice luego en el versículo 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo. Y aquí Pablo pues quiere hablar con los líderes judíos primero para ver qué saben ellos de Pablo. ¿Será que los líderes judíos en Judea ya les avisaron que Pablo iba a llegar? Y les dijeron que también se opusieran a Pablo. Y Pablo les da una explicación, su defensa. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pablo aquí les está diciendo, si fueron nuestros mismos compatriotas, los judíos, que me prendieron, que me querían matar y me entregaron a los romanos. Pero quiero que sepan que los romanos no encontraron en mí ninguna culpa. Dice, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Y dice Pablo, los romanos me querían soltar. Dijeron que era inocente, pero los judíos querían seguir persiguiéndome, me querían matar. Es que dice Pablo, a los líderes judíos de Roma, yo me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y Pablo aquí les dice muy claramente, mire, yo no tengo nada en contra del judaísmo, ni en contra de los judíos en Judea, ni en contra de ustedes. No vengo aquí a pelear con ustedes, simplemente vengo a comprobar que yo soy un hombre inocente. Yo no vengo en contra de ustedes. Ellos están en contra de mí, pero yo no tengo nada en contra del judaísmo. Dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y Pablo muy claramente les dice, yo estoy aquí porque yo, siendo judío, ahora creo que Jesucristo es el Mesías prometido a nuestros padres judíos. Jesús es la esperanza de Israel y por creer en Él, por defenderlo a Él, por predicar las buenas nuevas del Evangelio, por esa razón estoy sujeto con esta cadena. Ahora, yo entiendo que ustedes también pueden ofenderse, pero yo tengo una conciencia limpia. Dios me ha llamado a predicar el Evangelio y yo tengo que obedecerle a Dios. No voy a temerle al hombre. Entonces ellos le dijeron, ahora no sabemos si lo dijeron en toda sinceridad o si estaban fingiendo, pero dice que los líderes judíos romanos le dijeron a Pablo, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Es probable? Yo creo que no. Yo creo que ya conocían algo de Pablo. Si bien los cristianos lo estaban esperando, sabían que Pablo iba a llegar a Roma, así que si los cristianos lo sabían, lo más probable es que los judíos también. Y yo creo que los líderes judíos de Judea se habían comunicado anteriormente con los judíos en Roma. Pero a mí me parece que esta respuesta es una respuesta diplomática de parte de los líderes judíos romanos. No, nosotros no sabemos nada. ¿Por qué dicen eso? Porque saben primeramente que el apóstol Pablo es un ciudadano romano. Así que ellos pueden meterse en graves problemas
si acusan a Pablo de algo y luego lo declaran inocente. Otra cosa es que los judíos ya se habían metido en problemas en Roma. Los habían expulsado por un rato porque hubo algo de desorden con los cristianos y recientemente habían regresado a Roma. Así que los judíos no querían meterse en ningún conflicto con el imperio romano. No necesitaban meterse en más problemas. Y la otra cosa probable es que, en fin, ellos sabían que Pablo no había hecho nada en contra de la ley romana. Ellos mismos lo sabían. Así que no se iban a meter con Pablo. Y dice luego en el versículo 22, así dicen los judíos, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahí sí incluyen eso, ¿no? Pues nosotros queríamos oír directamente de su persona, Pablo, por qué todo esto está pasando. Porque pues tú sabes, Pablo, ¿no? Que los cristianos causan problemas donde quiera que ellos vayan. Que igual sabemos que pues no es cierto. Aunque sí el cristianismo estaba avanzando, estaba creciendo rápidamente. Nos vemos como, hermanos, Dios en su soberanía absoluta trae a Pablo hasta Roma. El ángel le había dicho a Pablo, nada te va a pasar a ti ni a todos los 276 pasajeros que están contigo en esa nave. Porque Dios desea más que cualquier otra cosa que tú llegues a Roma y des testimonio de Cristo Jesús. Vemos cómo Pablo primero empieza con los líderes judíos y luego presentará el evangelio ante los líderes de los más altos rangos del imperio romano. Vamos a empezar el día de hoy en oración. Y les quiero preguntar, hermanos, si ustedes tienen una visión clara de lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Saben cuál es el llamado que Dios les ha dado como el apóstol Pablo? Y pueden decir, pueden decir ustedes con el apóstol Pablo que pase lo que pase, voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Aunque pase por tiempos difíciles, aunque me persigan, aunque me maten, voy a serle fiel a Dios. Tienes algo en tu vida por lo cual darías tu vida, hasta morirías por hacer eso, por cumplir la misión de Dios. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? ¿Es educar bien a tus hijos y criarlos en el conocimiento, en el amor del Señor? ¿Estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para ser un excelente padre, una excelente madre? Dios te ha llamado a predicar el evangelio, donde quiera que sea en tu trabajo, sea en tu país cuando Dios te lleve de regreso, sea a Guatemala, al Ecuador, a México. Oremos de esa manera y vamos a decirle a Dios, Dios, muéstrame cuál es esa misión que tú tienes para mi vida. Y hazme obediente hasta la muerte. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.